Muy bien. Aquí tenemos las tres fechas, ¿vale? De los tres ataques que Babilonia hizo sobre Jerusalén. 605 a.C., siendo rey de Jerusalén, rey de Judá, Joacim. Daniel y otros nobles fueron deportados. Solo unos pocos jóvenes de Judá fueron capturados y llevados a Babilonia por Nabucodonosor para que sirvieran en su corte. Después, ya en el 597 a.C., ya siendo rey, en este caso Joaquín, rey de Judá, es cuando Ezequiel, el profeta Ezequiel, y miles de deportados son llevados ya a Babilonia, y ahí sí que hay un saqueo importante del templo. En este primer ataque solo algunas cositas son cogidas del templo y se las lleva Nabucodonosor al templo de sus dioses. Pero aquí ya hay un saqueo importante, y aquí en este último ataque, 589 a.C., siendo rey de Judá Sedequías, destrucción completa. Se destruye el templo, se destruye Jerusalén, y ahí sí que hay una deportación ya masiva. Vamos, prácticamente todo el pueblo. Sí que quedó algún remanente, algún perdido por ahí, por Judá, pero prácticamente podemos decir que todo el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, ¿vale? Ese es el contexto. Dijimos que la historia de Daniel ocurre justo después del primer ataque, ¿vale? Aquí, o sea, la conquista de Babilonia o de Jerusalén, de Judá, o la deportación está ocurriendo, está en proceso, ¿vale? Pero Daniel y sus amigos son de los primeros que son deportados, precisamente porque son jóvenes, y jóvenes además importantes, jóvenes sabios y de la nobleza, hijos de los principales, dice el texto que Nabucodonosor quería a los mejorcitos, por decirlo así, ¿vale? Un hombre, un líder inteligente, por lo menos, ¿no? Porque quiere lo mejor para su imperio, ¿vale? Entre estos jóvenes, como decía, se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los que se le cambió el nombre cuando llegaron a Babilonia. ¿Os acordáis? Estos nombres, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, son nombres judíos. ¿Sí? Pero los nombres que les pusieron son nombres de Babilonia, son nombres caldeos, que son estos: Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego, ¿vale? Se les cambió el nombre. Lo cual ya nos permitía entrever un peligro al que iban a enfrentarse ya. Aparte de estar lejos de su tierra y lejos de lo que ellos conocían y de su familia, ya vemos aquí un peligro. Y es que su identidad como hijos de Dios iba a ser atacada. Iban a experimentar ataques hacia su identidad como hijos del pueblo de Dios. Y aquí tenemos la primera prueba. Estos jóvenes estuvieron, como dijimos, formándose durante 3 años en Babilonia, aprendiendo el idioma de los caldeos. ¿Sabéis cuál era el idioma? Arameo. Lo más probable, aunque el texto no lo dice, es que fuese arameo, porque era el idioma principal de Babilonia y de otros reinos de alrededor, ¿vale? Aparte de esto, comentamos que el rey quiso alimentarlos con su comida, ¿no? Con la mejor comida, pero estos no quisieron, estos 4 jóvenes no quisieron, rechazaron esta comida. Y ya explicamos el porqué de esta decisión, ¿no? No querían contaminarse porque ellos tenían unas normas muy específicas como israelitas acerca de la comida, ¿vale? Pero de todo esto sacamos 2 conclusiones principales. La primera es que aunque hoy estamos exiliados, no en un exilio como en un sitio de guerra, no estamos en un lugar donde hay guerras ahora mismo, aquí en España, ¿no? Pero estamos hablando de esa esfera, y esa historia espiritual en la que estamos inmersos. Y estamos en el exilio, precisamente esperando la venida de Jesús, y aunque el reino de Dios ya se ha instaurado, todavía no se ha consumado del todo, no se ha completado. Entonces estamos en ese proceso de que Jesús venga y por fin nos lleve a ese reino, a esa tierra prometida, ¿vale? Estamos ahora mismo como los judíos en el exilio, esperando que el Señor dé la solución definitiva al problema del mundo, ¿vale? Entonces hablamos de que estando en esta situación, en este exilio, en esta tierra hostil de la que estamos hablando, como iglesia, como hijos de Dios, no podemos aislarnos del mundo, que es un error que estamos de acuerdo que la iglesia ha cometido muchas veces. Vamos a aislarnos de todo lo que es el mundo porque todo es malo en el mundo, ¿no? Y no, sino al revés, lo que se nos pide, igual que
que se hizo o ocurrió con Daniel y sus 3 amigos es llegar a ser los mejores ciudadanos que pueda haber en este mundo, en esta tierra. Y sí, formar parte de la cultura, formar parte del desarrollo social. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron muy importantes para el desarrollo de Babilonia. Y puede parecer contradictorio. ¿Cómo que? Pero si Babilonia representa todo lo malo. Babilonia representa la enemistad, la rebeldía contra Dios. ¿Cómo puede ser que estos 4 sirvan a ese estado? Pues sí, sirven, pero para bien. Sirven para bien, dando gloria al Señor. Y hoy vamos a profundizar en esto, ¿vale? Pero por otra parte hablamos de que, aunque no debemos aislarnos del mundo, sí debemos cuidarnos para no contaminarnos, porque sí, en el mundo hay cosas que contaminan, y esa contaminación, cuando hablamos de contaminarnos, hablamos de todo aquello que supone una amenaza contra nuestra identidad como hijos de Dios. Y hoy hay muchas cosas que atentan contra nuestra identidad como hijos de Dios. Hay muchas ideologías, hay muchas, hablamos de adicciones, hay muchas cosas. Adicciones como la propia pantalla, porque a veces hablamos de adicciones y pensamos en alcoholismo, en drogadicción, y no, hay muchas otras que tal vez pasan desapercibido. Pero las pantallas hoy en día son una gran adicción para muchos, no solo para jóvenes, también para adultos, ¿no? Así que tenemos en este momento unos jóvenes judíos integrados en la cultura de Babilonia que se esforzaron mucho durante 3 años por llegar a ser los mejores, ¿no? Se esforzaron mucho por hacerse ese hueco en la cultura de Babilonia, pero sin perder su identidad como hijos de Dios. Esto es fundamental. Es muy interesante ver que el capítulo 1 de Daniel está escrito en hebreo, pero a partir del capítulo 2 ya está escrito en arameo. Se cambia al idioma de Babilonia. Es muy curioso. El libro de Daniel, desde el capítulo 2 hasta el 7, está escrito en arameo. A partir del capítulo 8 vuelve al hebreo, ¿vale? El idioma que Daniel y sus amigos estuvieron aprendiendo. Después de 3 años aprendieron ese idioma. Esto nos dice mucho acerca de la importancia de la contextualización, de ser conscientes en qué mundo estamos. Acordaos de que citamos aquella oración de Jesús, en la que Jesús oraba al Padre por sus discípulos y decía: Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ese es el resumen de lo que hablamos la semana pasada, ¿vale? Vamos a leer el capítulo 2. Ana, aquí te voy a pedir que vayas tú pasando las diapositivas, porque he escrito todo el texto, pero para no estar mirando la pantalla girándome, voy a leerlo aquí desde mi Biblia, ¿vale? Voy a leer en la versión Reina Valera de 2020. Pero bueno, aquí creo que lo podéis leer. Dice: en el 2.º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo el rey sueños que perturbaron su espíritu y no le dejaron dormir. Hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron y se presentaron delante del rey. Él les dijo: he tenido un sueño y me encuentro muy perturbado, pues quiero conocer su significado. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Cuenta el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo he olvidado, pero si no me contáis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en un montón de escombros. Pero si me contáis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: cuente el rey el sueño a su siervo y le daremos la interpretación. El rey respondió y dijo: estoy plenamente convencido de que intentáis ganar tiempo, porque veis que ya he decidido lo que haré. Si no me contáis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. No me cabe la más mínima duda de que preparáis una respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Contadme lo que soñé, de ese modo me convenceré de que también sois capaces de interpretarlo. Los caldeos respondieron al rey: no hay nadie en el mundo que pueda resolver lo que pide su majestad. Además, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo.
porque lo que pide su majestad es difícil y nadie puede darlo a conocer al rey, salvo los dioses, que no habitan entre los mortales. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia. Cuando se publicó el edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos también. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Dijo a Arioc, capitán del rey: ¿por qué este edicto real se ha publicado tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le concediera tiempo, pues él daría al rey la interpretación. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo que sucedía, y les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo para poder descifrar aquel misterio. De otro modo, Daniel y sus compañeros morirían junto con los demás sabios de Babilonia. Durante la noche, Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo con estas palabras: sea bendito el nombre de Dios para siempre jamás, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey le había ordenado matar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le daré la interpretación. Entonces Arioc se dio mucha prisa en llevar a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un hombre de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Preguntó el rey a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió al rey: el misterio que su majestad demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos podrían revelárselo. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Estos son tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Mientras estabas tú, mi rey, en tu cama, reflexionabas intentando saber lo que sucederá en el futuro, y el que revela los misterios te mostró lo que sucederá. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en los más seres vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, mi rey, veías en tu sueño una gran estatua. Era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de la estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra que nadie contó se desprendió e hirió a la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este fue el sueño. Ahora le ofreceremos a su majestad la interpretación. Tú, mi rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiere que habitan seres humanos, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado a tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así Él lo desmenuzará y destruirá todo. Lo que viste de los pies y los dedos en parte es barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será reino dividido, un reino dividido. Pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido.
Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de matrimonios concertados, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que nadie la cortara, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado a su majestad lo que sucederá en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Y el rey dijo a Daniel: está claro que vuestro Dios es el Dios de los dioses, el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues has podido revelar este misterio. Entonces el rey exclamó a Daniel, exaltó a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel solicitó y obtuvo del rey que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Seguimos en el mismo contexto que la semana anterior, ¿vale? El capítulo anterior, Daniel, Ananías, Misael y Azarías se encuentran en Babilonia, en esa tierra que atenta contra su identidad como hijos de Dios. Esto lo tenemos que tener todo el rato en mente, ¿vale? Resulta que el rey Nabucodonosor, acá lo acabamos de leer, ha tenido unos sueños que lo han perturbado mucho y tanto que no lo han dejado dormir por la noche, ¿no? Así que hizo un llamamiento a todos los sabios del reino que había en el imperio para que le dieran la explicación de ese sueño. ¿Qué significa esto? Porque esto no lo dejaba vivir, lo mantenía ansioso todo el tiempo. Así que se presentaron algunos de estos sabios y le preguntaron por el sueño. Le dijeron: dinos, ¿cuál es el sueño, rey? Ellos querían saber lo que el rey había soñado para ver si se les podía ocurrir algo. A ver qué le podemos decir al rey para que no nos mate. Vamos a ver, una vez nos cuente la historia, pues podemos ya entre nosotros inventarnos algo, ¿no? Y darle algo. Lo que no se esperan es que Nabucodonosor les pida no solo la interpretación, sino también el sueño. Dime qué es lo que he soñado. Claro, ante tal amenaza, los sabios dicen, y esto es importante: pero rey, no hay nadie en el mundo que pueda resolver esto, lo que tú pides. No hay nadie en el mundo. Lo que estos supuestamente sabios estaban haciendo con esta declaración era tratar, pues sí, de salvarse el pellejo, ¿no? Diciendo: es que no, nadie va a poder darte esta respuesta, argumentando eso, que lo que el rey estaba pidiendo era una locura. De hecho, dice que ningún rey había pedido jamás algo así, porque es una locura, es algo imposible para los hombres. Y esto nos dice mucho sobre el tipo de dioses en el que creían los caldeos. Dioses distantes, salvo los dioses que no habitan entre los mortales. Dioses distantes, dioses que no se relacionan con el pueblo. Estas cosas solo pueden saber los dioses. ¿Cómo vamos a saberlo nosotros entonces?, le dicen estos sabios. ¿Cómo vamos nosotros a poder darte esta respuesta? Ante la impotencia de ver que nadie le podía solucionar el problema, el rey mandó matar a todos los sabios. Cuando se hizo pública la orden, dice el texto, entonces Daniel se enteró. Fueron a buscar a todos y cuando Daniel vio que llegaban los guardias y se lo llevaban detenido, preguntó: ¿pero a qué viene este edicto real que se ha publicado tan rápidamente? ¿Qué ha pasado? Entonces le explicaron la situación a Daniel, y Daniel, ¿qué hizo? Dijo: dame un poco de tiempo, déjame hablar con el rey y dile que me dé un poco de tiempo, porque yo voy a traerle la respuesta. Yo voy a darle la solución a su problema. Así que el rey se lo concedió. Claro, el rey no tenía
Otra, el rey sobre todo quería saber qué es lo que pasaba con su sueño. Así que dijo, adelante, te voy a dar esta oportunidad, Daniel, a ver si puedes. Así que ahora tenemos a Daniel metido en un buen marrón, piénsalo bien, metido en un buen marrón porque le ha prometido al rey que le va a dar la solución. Y si no se la da, ya sabes lo que va a pasar. Se lo va a cargar, ¿no? Pero fijémonos en lo primero que hace Daniel. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo que sucedía, y les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo para poder descifrar aquel misterio. Vamos a pensar por un momento en lo que aquí está pasando. Este relato muestra un claro contraste entre la gente sin Dios y la gente de Dios, la gente que es hijo de Dios. Los paganos, la gente del mundo, ¿no? Como alguna vez, como comúnmente se ha llamado, no tiene esperanza alguna en poder averiguar la interpretación del sueño porque sus supuestos dioses no se mezclan con ellos. No les pueden hablar ni decir ni interpretar lo que está pasando. Sin embargo, Daniel sabe bien, él sabe muy bien quién es su Dios y que su Dios sí se interesa por la humanidad, sí se relaciona con la humanidad y es un Dios que sí que puede dar respuestas. Además, es un Dios misericordioso. Por eso le pide a sus compañeros que pidan a Dios misericordia, que dé su revelación. Y esta es otra cosa importante. Daniel, una vez le ha dicho al rey que va a interpretar su sueño, no se mete en su habitación a tratar de averiguar qué es lo que le pasa al rey. No se trata de tratar de averiguarlo por sus propias fuerzas. Sabe que depende totalmente del Señor para averiguar ese sueño. Lo tiene claro. Así que lo que hace, lo primero que hace es ponerse a orar. Y no solo él, sino que además pone a sus amigos, a la iglesia que estaba allí, a orar. Vamos a orar. Vamos a buscar la respuesta del Señor. Todas las personas que habitan este planeta nos hacemos preguntas. Todas. Algunas somos capaces de responderlas, algunas de estas preguntas somos capaces de responderlas, pero hay muchas otras que no podemos responder. Y precisamente porque son preguntas trascendentales. Son preguntas importantes que trascienden, que sobrepasan nuestras capacidades. Superan los límites humanos y necesitan, pues ciertamente, la intervención de Dios para responderlas. Tú ya has obtenido la respuesta más importante que una persona se puede hacer, porque tú ya has creído en Dios. Has creído en Dios. Sabes que has sido creado por Dios y para Dios. El Dios de los cielos, el Shaddai, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Yahvé. Sin embargo, a tu alrededor hay una gran multitud de personas que siguen viviendo su vida sin sentido. Siguen tratando de averiguar qué es lo que pasa. Y muchas viven con ansiedad. Lo vemos en el índice de suicidios, que cada vez parece que aumenta, porque la gente no encuentra el sentido a la vida y se hace esas preguntas como Nabucodonosor y vive en esa ansiedad constante buscando el sentido de su vida, ¿no? A nuestro alrededor hay una gran multitud de personas que buscan hallar su identidad. No tienen clara su identidad. Precisamente por eso hay tanta crisis de identidad en este tiempo. Crisis de identidad. Porque el mundo anda perdido, como Nabucodonosor. Y busca respuestas en los lugares equivocados, como Nabucodonosor hacía con los sabios de su reino, de su imperio. Estos lugares equivocados hoy pueden ser religiones, ideologías, filosofías, ciencias, también adicciones y otras muchas cosas. Y todo esto podrá tal vez dar algunas respuestas, pero no podrá dar respuesta a las preguntas trascendentales de la vida, a las preguntas más importantes, a esa inquietud que hay en lo más profundo del ser humano. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y sabemos que estas preguntas son reales porque tú y yo nos las hemos hecho.
Tú y yo nos las hemos hecho muchas veces. Sin embargo, nosotros ya tenemos la respuesta. La respuesta siempre es Dios. ¿De dónde vengo? Vengo de Dios. ¿A dónde voy? Voy a Dios. ¿Por qué existo? Por la gracia de Dios. ¿Y para qué existo? Para vivir la gracia de Dios en mi relación con Él. ¿Y cuál es el sentido de la vida? Ser como Jesucristo. Tenemos las respuestas. Pero el tema es que no hay ninguna ciencia, ninguna filosofía, ninguna ideología que pueda ofrecer estas respuestas. No se puede, porque solo la fe. Aunque parezcan respuestas simples, son respuestas que necesitan fe. Y eso no hay nada humano que te lo pueda ofrecer. No hay nadie que pueda ofrecer fe. Nadie que no sea Dios, claro. Solo Dios puede darnos esa fe. Y esto Daniel lo tenía muy claro. Y Daniel sabía que él iba a encontrar la respuesta a las dudas de Nabucodonosor, no por sus propias fuerzas. Lo tenía claro que con sus fuerzas él no iba a poder. Así que no pierde el tiempo. Él no pierde el tiempo buscando soluciones. Se pone de rodillas, pone a la iglesia de rodillas y se pone a buscar las respuestas en Dios. Entonces, ¿qué haces tú cuando necesitas respuestas? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué haces tú cuando necesitas soluciones a algún problema? ¿Vas a Dios directamente? ¿Vas a Dios en primer lugar? ¿O tratas de solucionarlo por ti mismo? ¿Confías más en tus capacidades que en lo que Dios puede hacer? ¿Es tu fe en tus capacidades mayor que tu fe en Dios? Las respuestas cristianas son fáciles, ¿no? No, yo confío en Dios, yo confío en Dios. Pero ¿tu vida manifiesta esto, esta declaración? ¿Tu vida lo manifiesta? Cuando te surgen problemas, ¿buscas en primer lugar a Dios? ¿O te vas a buscar las respuestas a otros lugares? Voy a ver qué dice Google, voy a hablar con este o con aquel, voy a llamar al pastor que seguro que él tiene la respuesta, la solución. Y si el pastor es un buen pastor, te dirá, vamos a orar, como Daniel, vamos a orar. Porque tú y yo dependemos totalmente de Dios, totalmente de Dios. Y esto es algo que sus hijos debemos tener claro. Esta es una primera lección que nos está dando el profeta Daniel. Nuestra falta de oración dice mucho de nuestra confianza en Dios. Nuestra falta de oración dice muchísimo de nuestra confianza en Dios. Muchas veces somos como Nabucodonosor, buscando soluciones en todas partes, menos en el Señor. Y estos sabios paganos estaban en lo cierto cuando afirmaban que solo los dioses pueden dar solución a esas dudas. El problema es que ellos no conocían personalmente al Dios que da esas soluciones, que provee esas soluciones. Pero este problema se va a solucionar porque todos van a ver lo que va a ocurrir. Daniel y sus amigos se ponen a orar entonces y Dios responde. Automáticamente, tras la respuesta, Daniel se va corriendo a contárselo al rey, ¿no? No. Antes de ir a contárselo al rey, ¿qué hace Daniel? Alabó al Señor. Daniel se pone a alabar, a cantar al Señor. Daniel es consciente de su dependencia total en Dios. Sabe que es Dios al que tiene que ir a suplicar por la respuesta, pero también sabe que es el único que merece la gloria por la solución, por la respuesta. El único que merece el reconocimiento, porque es Él quien ha dado la respuesta. Y nosotros, ¿cuántas veces no glorificamos a Dios? ¿Cuántas veces nos libra el Señor de alguna circunstancia y lo olvidamos rápidamente muchas veces? Nos ayuda en cualquier cosa y nos sentimos tal vez orgullosos de nosotros mismos, ¿no? Cuando conseguimos algo. En vez de parar y decir, Señor, igual que tú me has provisto esta solución o que consiga esto, ahora mismo te doy la gloria a ti, te doy las gracias a ti y te alabo a ti, Señor. Porque en realidad el mérito es tuyo, no es mío. Daniel, después de alabar a Dios y darle gracias, entonces sí, fue a hablar con Arioc, que era el capitán de la guardia del rey, para que no matara a los otros sabios. Fíjate lo que Daniel estaba haciendo, qué implicación iba a tener en la sociedad.
iba a evitar un pecado muy grave, el asesinato de muchas personas, iba a salvar a muchas personas. Así que Arioc fue a Nabucodonosor corriendo y le dijo: he encontrado un hombre, no cualquiera, de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Tú, Nabucodonosor, has buscado respuestas en tus sabios y en aquellos que viven según su intuición y según sus propios razonamientos. Sin embargo, quien va a darte la respuesta es un judío. Es un judío. Imagina la curiosidad que esto podría causar a Nabucodonosor, ¿no? Ninguno de todos sus sabios, ni sus magos, ni sus astrólogos, de todo ese imperio tan poderoso que tenía Nabucodonosor, había podido darle la respuesta. Sin embargo, un judío, ciudadano del reino de Dios, que está conquistado, ¿no?, te va a responder a esta cuestión tan trascendental. Así que Daniel comienza a hablar. En primer lugar, le cuenta el sueño que ha tenido el rey. Le dice: tú has soñado esto. Y después le dice lo que significa el sueño. O sea, fíjate que lo imposible se ha hecho posible, ¿no? Nabucodonosor y cualquier persona que haya sido testigo de aquellos conscientes de que solo un Dios podría responder a esta pregunta. Ya lo habían dicho antes, solo los dioses. Así que el rey dijo: está claro que vuestro Dios es el Dios de los dioses, el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues has podido revelar el misterio. Por eso decía antes que todos iban a saber quién es Dios, todos iban a conocer quién es Dios, porque Dios se iba a dar a conocer. Dios se iba a dar a conocer. Pero fíjate en este detalle. Si Nabucodonosor acabó reconociendo que el Dios de Daniel es el Dios de los dioses, es porque antes de que Daniel le explicara el sueño, le dijo: hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y también le dijo: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en los demás seres vivientes. Fijaos, ¿a quién está atribuyendo el mérito ya Daniel desde antes de dar la respuesta? No es cosa mía, yo no tengo más sabiduría que los demás seres vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel en todo momento apuntó a Dios, en todo momento señaló a Dios. Y esto también nos tiene que hacer pensar. Estamos reflexionando en cómo podemos vivir nuestra fe en tierra hostil. Y estoy seguro de que a todos nos encantaría poder convencer a la gente, ¿verdad?, de que Dios existe, que Dios te ama, que Dios es real y es un Dios de amor. Yo creo que todos queremos impactar así al mundo. Pero ¿cuántas veces en tu vida estás señalando a Dios delante de la gente y no atribuyéndote méritos acá? Si cada vez que ocurre algo fascinante en tu vida o alguien te da un agradecimiento por lo que sea, en vez de quedarte tú con esa gloria y ya está, dile una frase que apunte a Dios. ¿No cambiaría tal vez la cosa un poco? ¿No empezaría la sociedad a ver: oye, hay un Dios, o al menos alguien me ha mencionado que hay un Dios que ha tenido gracia hacia mí? ¿Qué está pasando? O no, o nos callamos, ¿no?, y nos llevamos el mérito y ya está. Y probablemente no, a lo mejor muchas veces callas no por llevarte el mérito. Es posible que lo hagas para evitar molestar a alguien hablándole de Dios, porque sabes que puede incomodar. Pero no podemos callar. Es que no podemos callar. Tanto nuestros actos como nuestras palabras deben apuntar a Dios todo el tiempo. Por esto, ya habéis visto, el título de la predicación de hoy es Hijos de Revelación. Somos hijos de revelación, somos hijos para la revelación de Dios. Nuestra misión en esta tierra hostil, si queréis apuntaros una frase en toda la predicación, puede que sea esta. Nuestra misión... Ahora se apaga el micro. Nuestra misión en tierra hostil no es sobrevivir, es revelar a Dios. La voy a repetir. Nuestra misión en esta tierra hostil no es sobrevivir, es revelar a Dios, es dar a conocer a Dios. Y para eso hay que señalar a Dios todo el tiempo.
para que la gente pueda ver, para que los ojos del mundo sean abiertos como los de Nabucodonosor. Veremos más adelante que en Nabucodonosor el proceso fue largo, porque aunque aquí esté dando gracias a Dios ahora, después va a seguir metiéndole caña a Jerusalén, la va a acabar conquistando, va a hacer muchas cosas malas, pero la semilla ya está plantada en su corazón y va a dar fruto. Se va a ver, lo vamos a ver más adelante. Pero este mundo no va a rendirse a Dios si su pueblo no le da a conocer. No podemos pretender que la gente entrega su vida a Dios sin mojarnos, como Daniel se mojó. Porque Daniel no se quedó callado. Daniel dijo, yo te voy a dar la respuesta. No la tengo. Fíjate en la fe. Fíjate en la fe. Eso es vivir fe en tierra hostil. Yo tengo fe de que Dios te va a dar la respuesta. Busco a Dios, Dios responde. Y así Dios es glorificado y así Dios es dado a conocer. Los hijos de Dios tenemos la responsabilidad de darle a conocer. Fíjate en la importancia de mantener, eso es importante, fíjate en la importancia que tiene el hecho de mantener tu identidad como hijo de Dios en este mundo. Mantener tu identidad intacta como hijo de Dios le da a conocer. Le da a conocer. Si en este mundo nos camuflamos, que creo que muchas veces pasa, intentamos pasar desapercibidos para evitar situaciones, como he dicho antes, incómodas, aparentando ser uno más, nuestra vida no va a impactar. No va a impactar. Sin embargo, si las personas ven que somos fieles a nuestra identidad en Cristo, acabarán por darle gloria a Cristo. Como pasó con Daniel. Un judío te va a responder. Ese mismo que no quiso contaminarse con tu comida, el que se ha mantenido fiel, es el que te va a dar la respuesta. Y esto sí o sí apunta a Dios, señala a Dios. Así que mirad, hermanos, concluyendo. Si vivimos nuestra fe pasando desapercibidos, tratando de no exponernos, buscando simplemente sobrevivir en este mundo, esperando a que Jesús venga y ya está, ¿no? Porque a veces vivimos así. Los domingos en la iglesia, así es como vivo yo mi fe, y Maranata, Jesús ven ya, por favor. Y voy a intentar pasar lo más desapercibido posible. Si algún día tengo la oportunidad, voy a predicar a alguien, a lo mejor le voy a decir algo de Dios, pero me voy a cuidar, ¿no? Voy a mantenerme un poco oculto o protegido, ¿no? Si vivimos así, no sé si lo habéis pensado, estaremos actuando como cuando Caín mató a su hermano Abel. El texto dice, entonces el Señor preguntó a Caín, cuando ya lo había matado, ¿no?, a su hermano, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? ¿Qué has hecho?, le dice Dios. La voz de tu hermano clama a mí. No, la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Y no sé si lo has pensado alguna vez, pero cuando tú no predicas a Jesús, cuando te escondes y no le das a conocer, por miedo, por vergüenza o a lo mejor por falta de interés, estás matando a tu prójimo, lo estás condenando. No estás haciendo, como ya escuchamos, salvarlo del fuego, rescatarlo del fuego. Estás dejando que muera y su sangre clama a Dios. Porque él no puede ver a Dios si Dios no se le da a conocer. ¿Y cómo se le da a Dios a conocer? ¿Cómo se da a Dios a conocer? Lo puede hacer de muchas formas, es verdad. Y hay algunos testimonios, muy pocos, de personas que han conocido a Dios simplemente leyendo la Biblia. La gran mayoría de testimonios son porque esta persona me habló, porque alguien predicó, porque así se da la salvación, por la predicación del Evangelio. Si Dios te quiere usar para que tus vecinos, tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo le conozcan, pero tú te niegas, en pocas palabras le estás diciendo esto mismo a Dios. ¿Acaso soy yo guarda de mi amigo, de mi compañero de trabajo, de esta gente? ¿Acaso tengo yo alguna responsabilidad sobre sus vidas? Pues sí,
Sí que la tenemos. Tú eres embajador de Cristo. Tú y yo somos embajadores del Señor, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Eso está claro. Dios está reconciliando al mundo consigo, sin tomarles en cuenta sus pecados. Y a nosotros, ¿qué nos encargó? La palabra de la reconciliación. Ese es nuestro encargo. Predicar la palabra de la reconciliación. Dios ha venido a buscar. Dios tiene las respuestas a tus preguntas, las soluciones al problema más esencial de tu vida, el sentido de la vida, el perdón de tus pecados. Así que somos embajadores en nombre de Cristo y a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo y se nos ha encargado la palabra de la reconciliación. ¿A cuántos has anunciado la palabra de la reconciliación? ¿A cuántos has anunciado la buena noticia de Jesús? ¿Tu vida glorifica a Dios? ¿Tu vida apunta a Dios todo el rato? ¿Tu identidad le da a conocer? ¿O permaneces camuflado para evitar situaciones incómodas? Cuando Dios te pregunte, ¿qué has hecho con esas personas que he puesto a tu lado en tu vida? Aquellas personas que yo puse alrededor de ti y que no me conocen. ¿Qué has hecho para darme a conocer en medio de ellas? ¿Qué has hecho? ¿Qué le puedes responder? ¿Qué le responderás? Estamos a tiempo, hermanos. Que se nos quede claro esto, por favor. Somos hijos de revelación. Para que nuestra fe en esta tierra hostil dé a conocer a Dios. Y si te falta fe, pídesela a Dios, porque Él da y en abundancia. Él da fe y en abundancia. Si tienes fe, como Daniel, es que vas a ver grandes cosas. Vas a ver grandes cosas. Si tienes fe, vas a experimentar lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Es que es cierto. Y no hay cosa más gratificante en esta vida que ver cómo Dios hace llegar su gracia a otras personas a través de ti. No hay cosa más gratificante en esta vida. Y recuerda esto siempre, porque esto es fundamental. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y cuando tú hablas de Jesús, hay un poder que no puedes entender, que no puedes controlar, pero que produce fruto en el corazón del ser humano. Así que lucha contra tu vergüenza y contra tus miedos y abre la boca. Y anuncia el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Este mundo, esta tierra hostil, te necesita. Te necesita. Y si tú estás aquí es precisamente para dar a conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo. Tú eres hijo de Dios para revelación, para dar a conocer al Señor. Así que examinémonos, pongámonos en manos del Señor y que el Señor nos ayude. Que el Señor os bendiga.